Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros y por aceptar esta invitación a compartir tus reflexiones, tus experiencias como pedagogo y también como un importante especialista en formación docente inicial y continua. Hemos querido generar esta entrevista hoy día en un contexto muy particular de nuestro país, septiembre, y particularmente este año conmemoramos los 50 años del triunfo de la Unidad Popular y un nuevo aniversario del golpe de Estado, ¿no? Ya hace 47 años. Un día que, como sabemos, transformó la vida de este país, transformó la vida de sus habitantes y cuyas consecuencias hoy día continúan vigentes, digamos, ¿no? Pero particularmente nos interesaba hoy día poder conversar contigo respecto a la educación y algunos impactos en el sistema educativo, ¿no? El propósito también es poder contribuir a la memoria, a mantener la memoria viva, mantener en la memoria el legado de quienes tuvieron un rol muy destacado en aquella época. Quería preguntarte desde el rol que tú desempeñabas en ese entonces en el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica, el CPIP, que se había creado unos pocos años antes. ¿Cómo se impulsó este proceso de participación de los docentes y las transformaciones nacionales? Y particularmente, ¿cómo se impulsó la formación inicial y continua de profesores, dado el rol justamente que se le otorgaba en este proceso a los docentes? Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Mira, yo tengo la impresión de que un buen punto de partida es explicitar de que el programa de la educación de la Unidad Popular fue un programa con una visión sistémica, una visión que tenía en el centro una frase famosa de Salvador Allende: los niños nacieron para ser felices. Y todo el pensamiento educativo se construye en torno a este concepto, cosa que es explicable porque si tú vienes de la salud, queda mucho más claro que la salud se juega en las personas. Y aquí la educación se juega en los niños, en los educandos, en los estudiantes. Entonces yo rescataría mucho eso. Esa visión la teníamos en el Centro de Perfeccionamiento, lo cual nos llevaba a valorizar la experiencia escolar, la experiencia del niño en la escuela. Y en ese sentido, valorando la experiencia del niño en la escuela, valoramos el papel del docente, del educador, para incidir a mejorar esa experiencia escolar. Entonces, esta visión sistémica nos llevó a valorizar lo que podríamos llamar el perfeccionamiento permanente a partir de la práctica, a partir de la experiencia de enseñanza y a partir de la experiencia de aprendizaje por parte de los estudiantes. Y en ese sentido, a mí me tocó, por distribución de responsabilidades, hacerme cargo de cómo poder desarrollar este perfeccionamiento permanente. Y lo que se creó fue un sistema que se llamó Perfeccionamiento Permanente en Talleres de Educadores, que era un trabajo en pequeños grupos de reflexión de la práctica con el propósito de aprender de ella y transformarla. Estos talleres de educadores se desarrollaron a lo largo del país. Estos talleres de educadores llegaron a tener un día al mes en que las clases del país se suspendían para que los talleres de educadores en sus lugares de trabajo o entre escuelas cercanas se reunieran a debatir de cómo poder transformar sus prácticas, transformar las experiencias escolares de los estudiantes. Esto hoy día lo denominamos comunidades de aprendizaje,
Y creo que eso tiene enorme vigencia y creo que los países que más han avanzado en estas transformaciones de las experiencias escolares las tienen incorporadas ya de una manera bastante consagrada. En ese sentido, diríamos, fuimos bastante visionarios de lo que venía en esta materia. A fines del año 71 comenzamos con talleres de educadores de ciencias sociales, y el 72 aumentamos a lengua, a castellano, a literatura, se agregó francés, se agregó ciencia y se agregó inglés finalmente hasta el año 73, y la idea era que esto abarcara a todo el sistema, desde básica a media. Esta experiencia fue una experiencia, yo diría, más masiva, donde se trataba de complementar los cursos, porque los cursos en definitiva mantenían el mismo esquema tradicional de enseñanza, y aquí se estaba invitando a los profesores a innovar, a experimentar, a imaginar nuevas formas, como decía el programa de Unidad Popular, nuevos métodos que pudieran ser mucho más activos, mucho más reflexivos, mucho más desarrolladores de pensamiento. Los talleres de educadores además discutían de cómo poder hacer participar más a los padres y apoderados, y cómo poder participar con llamamos así, un diálogo permanente con la comunidad en que se encontraba. Entonces yo más bien rescataría mucho de ese periodo y de ese programa esta idea de que el centro está en la experiencia del estudiante y que la educación depende, llamémoslo así, de los condicionantes sociales y culturales en la cual el estudiante se encontraba. Y por eso tomaba mucho sentido de que hubiera una educación popular y que hubiera una educación de los padres, no solo a ser padres, sino también a ser protagonistas de la historia que estábamos viviendo. Una segunda pregunta que queríamos poder conversar contigo, avanzando un poco en el tiempo, tiene que ver con el propio golpe, digamos, ¿no? ¿Cómo tú viviste el golpe de Estado? ¿Cómo se vivió en el CPIP también el golpe de Estado, dado el rol que tenía justamente en ese momento? Y también aquí atribuyes tú que justamente el magisterio haya sido uno de los gremios más violentamente reprimidos durante la dictadura, ¿no? Sabemos a través del informe RETIC que más de 100 profesores fueron víctimas del terrorismo de Estado, que hay destacados dirigentes del gremio que fueron represaliados, que se prohibió la actividad sindical. ¿Cómo fue esa experiencia desde tu visión? Mira, yo creo que la persecución de los profesores era muy coherente con la campaña de deslegitimación del gobierno de Unidad Popular, en términos de que aquí había un maquiavelismo, había una manipulación de adoctrinamiento en la cual se atentaba contra la libertad de enseñanza de los padres y que el Estado invadía las conciencias de las personas. Y la actividad, el frenesí de vida que se daba en la escuela era enorme. Es decir, que había reuniones de padres y apoderados mensuales, había reuniones de profesores, los consejos de profesores tomaron mucha fuerza, estos talleres de educadores reunían gente, es decir, que en el fondo había mucha visibilidad que algo estaba pasando en educación. De tal manera de que cuando viene el golpe de Estado y la política de represión a lo que podría ser todo lo que parezca como transformador y socialista, bueno, tuvo que tomar esto como su predilección. De hecho, el centro de perfeccionamiento del primer día fueron los militares, los carabineros, supuestamente a buscar armas allá, y en muchos liceos, en la cual estaba yo relacionado, también fueron visitados, buscando armas, pretextos de armas, y buscando personas específicas. De todas maneras que yo creo que fue coherente con
con esta idea de que lo que estaba viviendo el país era una transformación cultural. Y esa transformación cultural significaba que las personas estaban adquiriendo una nueva conciencia de cambio, y yo diría una nueva esperanza de cambio y de transformación. Y era un país que tenía mucha polarización. Entonces, en esa polarización, quienes se movilizaban, quienes hacían viable al país, eran los profesores con las escuelas que funcionaban con toda regularidad. Y además que yo creo que para la dictadura, los profesores manifestábamos una amenaza por la intelectualidad que representábamos. No éramos gente que podíamos ser tratados como ignorantes, muy por el contrario, sino que tratados como aquellas personas que en materia de conocimiento de lo que más conocimiento tenían. En estos años de experiencia, ¿cuáles son las transformaciones, los valores, los principios que se propusieron en aquel entonces para el sistema educativo y que tú observas que tanto en Chile como en otros países también de la región continúan siendo necesarias para el logro de una educación más humana, una educación con verdadera justicia social? Mira, en lo personal me tocó trabajar desde UNESCO en la Conferencia Mundial de Educación para Todos. El subtítulo de esa conferencia era Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. Y el gran acuerdo mundial que se produjo en marzo del 90, que coincidió con la transición en Chile hacia el gobierno democrático. Por lo tanto, Chile no estuvo representado y tuvo muy poca participación en los debates. Lo que se aprueba a nivel mundial es el cambio de enfoque de la enseñanza al aprendizaje. Y ahí debíamos decir que defendimos esta visión sistémica centrada en los niños. Esta visión de pasar de la enseñanza al aprendizaje era pasar a las necesidades de las personas. Y ese acuerdo de que así se llamó la conferencia fue un gran triunfo a nivel mundial en términos de concebir la educación de manera distinta. Cosa que se ha ido perdiendo en el camino y se ha vuelto llamamos así, a escolarizar la enseñanza y perder de vista de que lo que corresponde hoy día por la transformación de los tiempos es cambiar las experiencias escolares con necesidades de aprendizaje diferenciadas, teniendo en cuenta las diferentes realidades y diversidades de los estudiantes, tanto desde el punto de vista cultural, pero fundamentalmente desde el punto de vista social y económico. Es decir, no es posible imaginar una trayectoria escolar con un niño con hambre. El gobierno de Unidad Popular, pan, techo y abrigo. Allende hablaba de alimentación, hogar, agua potable, vivienda, como una necesidad educativa para tener éxito desde la escuela. Entonces, diría, eso sigue muy vigente. Ahora, en términos así prácticos, yo creo que la reafirmación del rol profesional del docente es un pendiente, pero no solo la profesionalización, sino el rol profesional, es decir, una persona que es capaz de tomar decisiones y hacerse responsable de esas decisiones pedagógicas. Yo creo que una de las características que tenemos en Chile sigue siendo ese verticalismo, donde no se reconoce el carácter profesional del rol. No solo profesionalización, sino el carácter profesional del rol, de ser un sujeto que es capaz de hacerse cargo de la diversidad, que es capaz de hacerse cargo de la complejidad de factores y condicionantes que entran en el proceso de aprendizaje del estudiante. Es decir, un estudiante en que el mundo emocional, el mundo afectivo, el mundo recreativo. No olvidemos que Allende, una de las cosas que planteaba en el programa, la necesidad del deporte, la necesidad de la recreación en términos de felicidad del estudiante. Entonces, ¿a quién podemos pedir como anticipador de la construcción de un nuevo modelo educativo? Bueno, es a los educadores que
en una línea de innovación, experimentación, investigación pedagógica, vayan dando luces de lo que va a poder hacer una nueva educación para el mundo y para Chile. Seguimos recogiendo las bases de aquellos principios que comenzó a discutir nuestra sociedad hace ya más de 50 años. Rodrigo, quiero darte las gracias por compartir tu experiencia, tus reflexiones hoy día con nosotros. Esperamos poder volver a encontrarnos próximamente y muchas gracias por ayudarnos a contribuir con la preservación de la memoria de nuestro país y particularmente de los profesores y profesoras que tuvieron un rol tan destacado hace ya años atrás. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ti, Gabriela. Ha sido muy entretenida esta conversación para mí.